Un saludo especial para todos, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy te traigo un nuevo video con alto contenido educativo, así como todos los anteriores. Pero el día de hoy va a ser de vital importancia que te quedes hasta el final del video porque efectivamente vas a conocer qué es el pre-market y por qué es tan importante beneficiarte de él. En este sentido es importante que no lo confundas con apertura de mercado. La mayoría de personas lo hacen, pero estamos efectivamente aquí para aprender. Y la apertura de mercado es cuando traders o analistas financieros se encargan en la primera sesión, en la primera jornada del mercado, de analizar las posibles oportunidades de inversión que se van a presentar en esa jornada y en las siguientes jornadas del mercado, cuando va a estar abierto, por supuesto. Recuerden que sin importar el país en donde se encuentren, la apertura de mercado se va a realizar los domingos en la tarde, también dependiendo de su zona horaria. Esto es apertura de mercado. Y pre-market es cuando tú te encargas de analizar cuáles son las empresas que van a tener un potencial crecimiento a la hora de salir a emitir sus títulos de valor o a la hora de cotizar por primera vez en las bolsas de valores. Esto es lo que es el pre-market. Así que quédate hasta el final del video para que aprendas cómo funciona el pre-market y amplíes tus conocimientos y puedas tener muy buenas oportunidades de inversión con este conocimiento que te voy a brindar acá. Perfecto. Una vez vista la información de la gestión de riesgo, es importante ahora analizar el pre-market. ¿Listo? ¿Por qué el pre-market? El pre-market, a la hora de tú conformar portafolios de inversión, a la hora de que los emisores de valores emitan sus títulos de valor, ¿sí? Pongan a disposición sus títulos de valor dentro del mercado, nosotros necesitamos, obviamente, tener una información para poder invertir una vez que ya están cotizados en bolsa. Producto muy diferente, caso contrario a que tú inviertas antes de cotizar o de salir a cotización bursátil, a que empiecen en un día determinado a cotizar en bolsa de valores. Ese es el famoso pre-market. Es básicamente en donde tú inviertes en las empresas antes de que salgan a la bolsa estando muy baratas. En otras palabras, es básicamente lo que tú haces de una oferta pública inicial, en donde tú puedes demorarte más tiempo, ¿sí? Más tiempo para que puedan llegar las empresas al mercado. Tú básicamente haces una oferta por las acciones de esas empresas, por las acciones de esa compañía y obviamente adquieres esos títulos de valor antes de que sean públicos, antes de que salga a una oferta inicial, a una oferta pública, ¿listo? Una oferta pública inicial. Entonces por eso tú haces una oferta directamente, una oferta interna para la empresa. Entonces, por ejemplo, tú escuchas que puede que, por ejemplo, antes de que saliera Apple a cotizar en bolsa de valores, escuchas que Apple tiene muy buena rentabilidad, utilizas todo el análisis que les he mostrado en las anteriores clases. Si no las han visto, los invito a que las revisen. Utilizas todas las variables, tanto financieras, económicas, macroeconómicas, microeconómicas, todo tipo de análisis y ves que Apple, en este ejemplo que les voy a dar, va a tener muy buen rendimiento una vez que cotice en bolsa también, listo, sus acciones se van a valorizar bastante. Entonces tú conoces esta información, vas y haces una oferta inicial para adquirir esos títulos de valor que ellos van a demandar. Una vez que los adquieres, básicamente vas a ganar mucho más por valorización una vez se abra directamente la oferta de cotización en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque una vez que se genera este movimiento en bolsa de valores, ¿sí? Tu rentabilidad ya no va a ser igual, va a ser superior si negociaste con una puja básicamente inicial. Si ya invertiste después de salir en bolsa, tu rentabilidad va a ser mucho menor. ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá vemos cuatro empresas: eBay, Facebook, Amazon y Snapchat. Facebook, sí, directamente generó un 200.000% de rentabilidad para las personas, en promedio, para las personas que compraron acciones antes de que saliera en bolsa, antes de salir en bolsa. Ya las personas que adquirieron esas acciones de los primeros días que salieron en bolsa generan una rentabilidad de 434%. Aún así generan muy buena rentabilidad para las personas que no tienen, obviamente, en este momento acciones de Facebook y ya se han valorizado bastante. Lo mismo con Tesla, lo mismo con Apple, ¿listo? Pero miren la importancia tan necesaria de que tengan los contactos y la información previa, ¿sí? De que es viable invertir en unas empresas y confiar en esas empresas cuando van a salir al mercado, ¿sí? Porque van a salir al mercado. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Efectivamente, sobre todo en las empresas tecnológicas, porque hoy por hoy nos damos cuenta que son las que tienen mayor empuje, las empresas del sector de la salud. Es importante invertir en ellas y creer en ellas cuando nos muestran una muy buena imagen, unos muy buenos estados financieros, muy buenos proyectos a largo plazo, ¿sí? Y obviamente con ese cálculo, una muy buena promesa de dividendos, con ese cálculo tú ya puedes confiar en ellas y puedes invertir en ellas. Entonces esto te permite a ti poder generar una mayor rentabilidad. Es por eso que muchas personas no tienen estas ganancias, porque no confían, uno, porque no confían en las empresas emergentes, ¿sí? En emprendimientos, en proyectos que hasta ahora se están dando y ya cuando tienen muy buenos estados financieros y antes de que emitan en bolsa, ya aún así tampoco creen, solo ya cuando ven la mayor cantidad de personas ya que están comprando esas acciones en bolsa de valores, allá comienzan a invertir en ellas, ¿listo? Uno, por el nivel de confianza. Dos, principalmente, súper importante que lo tengan en cuenta, por el músculo o el capital financiero. No es lo mismo que tú tengas un buen capital para comprar y hacer esa oferta antes de que salgan a emisión de bolsa de valores, que lo hagas antes, ¿listo? Entonces es por eso demasiado importante que tú puedas directamente comprar esas acciones antes de que emitan o sean emitidas en bolsa, que comiencen a cotizarse en bolsas, porque pues obviamente tu rentabilidad va a ser mucho más grande. Miren por ejemplo Amazon, 7 millones de por ciento, 7 millones de por ciento de rentabilidad se generaron si tuvieras comprado unas acciones. Bueno, obviamente esta rentabilidad pues es generalizada, pero hubieras podido tener mucha rentabilidad, una rentabilidad mucho más grande después de que salieran en bolsa. Esto del total de las acciones, ¿sí? Del total de las acciones. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo lo vemos por Snapchat. Cogí este ejemplo para que se vean esas rentabilidades tan buenas que han tenido. Inclusive, generaron en Snapchat, fue uno de los casos que generó rentabilidad. Antes de salir al mercado comenzó a cotizar en bolsa, los primeros meses generó rentabilidad, después comenzó a generar pérdida. Las personas que comenzaron a comprar al momento de que salieran la bolsa de valores casi se les acercaron a una inversión neutra, en donde ni ganaron ni perdieron. Algunas personas que invirtieron después comenzaron a generar pérdidas, pero las personas que negociaron esas acciones, esos títulos de valor en el pre-market, sí o sí tenían rentabilidad, un 23.900%. ¿Qué significa eso? Básicamente es una inversión en corto, o sea, que tú realizas de inmediato, corto spot, y que básicamente te va a generar muy buena rentabilidad a largo plazo. Esa es la importancia del pre-market. Son las negociaciones antes de que comiencen a emitirse directamente, antes de que salgan a emitirse en bolsa. Es por eso que muchas personas, grandes inversionistas, confían en pequeñas empresas que les ven grande potencial, un muy buen potencial, e invierten miles de millones de dólares. Compran acciones que valen centavos en ese momento de su emisión, que valen centavos en ese momento, y prácticamente después salen en bolsa y valen, por ejemplo, las compraron en 10 centavos de dólar y cuando salen a emitirse en bolsa están valiendo 24 dólares, ¿sí? Entonces si estaban en 10 centavos de dólar o en 15 o en 20, pongámosle en 10, están ganando 23 dólares con 90 centavos ya una vez que salieron a emitirse en bolsa. O sea, es una ganancia muy buena, tienen que tenerlo presente. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Obviamente leyendo, estudiando, mirando pequeñas empresas emergentes, mirando también los grandes inversionistas hacia dónde están apuntando sus ojos para invertir, y también tener muy buenos contactos con comisionistas e intermediarios directos de las bolsas de valores, porque también te dan la información. U otra alternativa, que te conviertas en analista bursátil para darle esos análisis y esa confiabilidad a muchas empresas, y tú obviamente vas a ver de primera mano el potencial que tiene, ¿sí? En primer plano el potencial que tiene esa empresa. Es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Snapchat en el 2003 directamente sale a bolsa, se comenzó su funcionalidad en el 2003, en Snapchat en el 2003, ya directamente sale en bolsa 4 años después, en el 2017, comienza a cotizar en el 2017, y básicamente Benchmark, que es uno de los grandes fondos de inversión, en Benchmark directamente hace unas inversiones muy grandes tanto a eBay como a Snapchat. ¿Sí? Invirtió alrededor de 14.7 millones de dólares antes de que emitieran sus acciones en la bolsa de valores, ¿sí? Que valían centavos de dólar, para básicamente terminar valiendo, o sea, cada acción salió a 10 centavos de dólar para básicamente terminar saliendo por encima de todo, inclusive pronósticos que habían generado anteriormente. Tuvieron una rentabilidad muy buena, demasiado grande, diría yo. Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Una vez que tú tienes esos retornos tan esperados, por ejemplo, tener un retorno de casi 23.900% de utilidad, es porque estas empresas lo que hacen, o estos fondos de inversión o grandes inversionistas, destinan todo este capital de dinero, obviamente para que la empresa, con base a su buena situación financiera, tenga una mejor. No es lo mismo que tú estés trabajando con un patrimonio y una cantidad de activos de 100 millones de pesos o 100 millones de dólares, 100 millones de libras esterlinas, a que lleguen y te financien 1.000 millones de dólares o 1.000 millones de libras esterlinas. Vas a tener mayor liquidez, mayor flujo de dinero y tú vas a poder, con base a los proyectos y metas que tenías predispuestos, realizarlos mucho más rápidos, y eso indirectamente va a afectar la valorización de tus acciones, es decir, las va a catapultar. ¿Qué quiere decir esto? Que tus acciones van a tener un rendimiento muy muy grande, y obviamente las personas que les ayudaron a tener esta inversión, les ayudaron a generar esta liquidez, se están beneficiando a la hora de que salgan a cotizar a las bolsas de valores. Básicamente es como un favor. Yo como benchmark, yo como Ray Dalio, yo como Warren Buffett, te invierto a ti para que tu empresa crezca, pero indirectamente me estoy ayudando porque compro barato tus acciones, te inyecto bastante capital con mi inversión, tú generas muy buen crecimiento económico, y cuando emites en bolsa, las cotizaciones y el flujo de transacciones que se comienzan a generar en las bolsas de valores me van a generar muchísimo capital, inclusive más del que invertí. Esa es la idea del famoso pre-market, ¿listo? Ese es el famoso rendimiento del pre-market, de las negociaciones. ¿Sí? Muchos CEOs, muchos dueños de grandes empresas lo hacen. Nos damos cuenta que la cantidad de empresas que salieron en bolsa a cotizarse en Wall Street desde 1919 hasta el año pasado, hasta el 2019, fueron bajando, ya no es la misma cantidad. Cada vez es más difícil tú encontrar una empresa que prometa buenas rentabilidades, que tú le veas un buen análisis financiero y le hagas una muy buena proyección y que te asegure que vas a tener muy buena rentabilidad. Es muy difícil, es muy difícil. Por eso es que ya hay tan pocas. Si en 1999 encontrábamos 486, casi 500 empresas que salían en bolsa, por eso es que muchas personas directamente en los 90 amasaron grandes fortunas, inclusive otros desde los 60. ¿Sí? Hoy por hoy ya es un filtro mucho más grande. Entonces tú tienes que estar rodeado codo a codo con los grandes institucionalistas para tener esa información y beneficiarte muy bien. Por supuesto, tener el flujo de capital importante. Por eso se dice y se publicó en el Washington Post. ¿Listo? En el Washington Post se publicó Insiders Get Rich Through IPO. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Los insiders se vuelven ricos a través de las ofertas públicas iniciales. ¿Por qué? Son pequeñas empresas que reciben alta liquidez de grandes inversionistas o de otras empresas, ¿sí? Que compran acciones muy baratas, y obviamente al comprar acciones muy baratas es porque están haciendo ofertas públicas iniciales. Yo te estoy invirtiendo a ti, te estoy comprando esas acciones por los centavos que tú me estás dando, y obviamente cuando salen después a cotizar en bolsa me están dando muy buena rentabilidad. Miren, ya en gráficos, eBay antes de salir en bolsa, después de salir en bolsa, esto, una diferencia abismal, 50.000% de utilidad con base a esas cotizaciones que se generaron en las ofertas iniciales. Ya después obviamente generó rentabilidad, pero no la esperada, ¿no? Para muchos inversionistas ya que cotizaban en la bolsa de valores. Facebook, igual, 200.000% de utilidad antes de salir de bolsa de valores. Después, muy poquito, ¿sí? Un porcentaje muy significativo, ¿sí? Lo mismo con Amazon, 7 millones de por ciento, 7 por millones. Ahora imagínense los que conservan aún así las acciones hoy por hoy. Lo mismo pasa con Apple, que tuvo hace 2 semanas, ya casi 3, precio histórico, valorización histórica, máximos históricos de sus acciones. Personas que negociaron, que compraron estas acciones antes de salir del mercado. Imaginen, el dinero lo hay si tenemos la educación y obviamente los contactos. ¿Qué pasa con Snapchat? Lo estaba explicando. La puja inicial, la oferta inicial, cuando salieron a emitirse en bolsa, generaron muy buena rentabilidad. Después las personas que comenzaron a comprarles antes tuvieron pérdidas. ¿Listo? Porque sus acciones se desvalorizaron, no tuvieron el rendimiento esperado, a pesar de que hubo un boom en el sector de la tecnología gracias a Snapchat. Pero recuerden, puede haber un boom, pero en el flujo de precios también los precios descansan y presentan retrocesos, presentan pérdidas de valor. Viene una recesión, una depresión también, no solo hablándolo económicamente de un país, de una nación, de una empresa, sino también de los precios, del poder adquisitivo de directamente de un activo financiero o un activo bursátil. Entonces, no siempre se te va a garantizar que cuando se comience a emitir acciones, títulos de valor y comiencen a cotizarse en bolsa,
Al momento de que se coticen en bolsa, nada te garantiza sí o sí que tú vayas a tener buenas valorizaciones al comprar esos títulos de valor, pero sí se te garantiza bastante a través de la publicidad y una buena inversión antes de que se salga a emitir en la bolsa de valores, antes de que se coticen en la bolsa de valores. Para eso, si no, miren, por ejemplo, básicamente el British Hathaway y el Bridgewater Associates de Ray Dalio y de Warren Buffett, directamente los dos que lo mencionaba al inicial, de Warren Buffett y el segundo que mencionaba Ray Dalio, que básicamente ellos lo que permiten y lo que hacen es que inyectan bastante liquidez a estas empresas, obviamente para generar grandes utilidades. Y así fue como pasó con Snapchat. Sí, directamente, por ejemplo, Apple. Grandes inversionistas inyectaron alrededor de 7 millones de dólares para comprarlos inicialmente. Ahora miren cuánto están las acciones. Lo mismo Google, 25 millones de dólares. Facebook, 2.200 millones de dólares. Son inversiones privadas que se hicieron directamente, que se hicieron antes de que se emitieran en bolsa. Listo, me voy a volver un poquito. O sea, toda esa cantidad de dinero en promedio fue que se les inyectaron para que crecieran. Por ejemplo, directamente en Facebook fueron 2.200 millones de dólares que se le invirtieron, que grandes inversores, varios, no solo uno, sino fueron varios, destinaron para que generara esa rentabilidad antes de que saliera en bolsa. Lo que les mencionaba también con Google, 25 millones, Apple 7 millones. Por supuesto, Facebook tenía mayor proyección, por eso una mayor inversión, ¿listo? Una mayor destinación de recursos. Así es como funciona el pre-market y es importante que lo tengan en cuenta, chicos. Y bien, ¿qué tal te ha parecido el video hasta ahí? Es muy importante conocer el pre-market, pero ahora es importante que conozcas cómo hacer un pronóstico económico, qué variables incluir para tomar las mejores decisiones, para poder hacer un análisis económico mucho más completo de esas oportunidades que tú estás viendo y efectivamente tener esas confirmaciones. Así que vamos a ver cómo hacer un pronóstico económico de esas oportunidades que estás viendo en este momento. Obviamente para tener estas valoraciones, este tipo de decisiones necesitan tener un análisis y un estudio económico. ¿Y cómo lo tienen en cuenta? A través de un análisis fundamental que tienen que ver en cuenta y tiene mucha relación con el desempeño económico y la situación esperada de un país, listo, como tal, los fundamentos, los indicadores económicos, la publicación de datos, tienen que tener en cuenta básicamente, ¿sí?, cómo diferentes variables, diferentes noticias van afectando esa previsión de utilidades que nos pueden llevar a cabo con buenas utilidades o con buenos pronósticos que nosotros necesitamos o esperamos. ¿Sí? Cómo se puede comportar la economía. Y para mirar estos análisis tenemos que también tener en cuenta indicadores técnicos como las tasas de interés. Las tasas de interés básicamente son, así diciéndolo a grandes rasgos, son las que te pueden determinar el valor real a largo plazo de una moneda. ¿Sí? Muchas personas dicen, no, es que la tasa de interés pues yo la tengo fijada, puedo pagar mi crédito, lo demando y ya está. Y solvento esos costos o esas obligaciones financieras para poder tener a la larga una utilidad o una inversión. No, pero no se dan cuenta que las tasas de interés que se imputan, se colocan directamente, se adjuntan directamente a cada uno de los activos financieros, me pueden determinar el valor a largo plazo de una moneda, me pueden determinar si efectivamente pueden seguir valorizándose según su tipo de cambio, pueden seguir ganando valor o pueden tener una pérdida de valor adquisitivo. ¿Listo? Como también los bancos están tomando decisiones. ¿Listo? Si efectivamente tendrán buen rendimiento o no, si hay buena confianza en el mercado. Esto me mide también los niveles de crecimiento de inflación. ¿Sí? Por supuesto, la tasa de inflación, que se requiere principalmente y se ciñe directamente en cómo va a influenciar el valor o el incremento, la diferencia de precios de un año frente a otro. Cómo está la confianza, cómo están las necesidades de las personas en un país, cómo está el nivel de liquidez, cómo está el nivel también de empleo, ese nivel de ingresos producto de actividades laborales de la población, para que así mismo nosotros podamos decir cómo se puede comportar la economía a largo plazo y así poder tomar las mejores decisiones. El famoso Producto Interno Bruto, que nos mide básicamente esos cambios que viene teniendo esa producción, ¿sí? Esa producción de cada país determinado, de un país determinado, si efectivamente hay un buen balance entre exportaciones e importaciones, en comercio internacional también, en productividad nacional, cómo están los sectores económicos de cada país, en cuáles tienen mayor previsión a generar mayor utilidad para yo invertir en ellos, en el sector textil, sector agropecuario, sector industrial, sector telecomunicaciones, sector de la salud, ¿sí? Esto me permite a mí también medir eso.
¿sí? No tiene relación directa en algunos sectores de servicios, pero en forma indirecta contribuyen a que haya un buen crecimiento del Producto Interno Bruto o a que no lo haya. Es la producción como tal de un país, lo que representa como tal la solidez de la economía. Si también ustedes tienen que ver la balanza de pagos, la balanza comercial, si efectivamente tenemos más exportaciones que importadores, si somos más un país en el que recibimos y estamos decididos a invertir en un país que genera valor agregado o que por el contrario es un país más consumista, que genera más importaciones que lo que exporta. ¿Sí? ¿Cómo es la situación? Si efectivamente esto nos puede permitir, si la economía, el país como tal, está en auge o en miras de ir a una recesión o una estancación, directamente la economía, ¿sí? Directamente una pérdida de valor significativa de la economía. Entonces esto es lo que nos permite mirar esa solidez, esa solidez en donde nosotros estamos invirtiendo. La tasa de desempleo, ténganlo en cuenta por ejemplo en Estados Unidos, cuando invierten directamente en Wall Street, son las cifras de desempleo y empleo. Y esto es importante porque nos mide efectivamente cómo es el rendimiento económico en Estados Unidos y cómo ciertos dirigentes o ciertos sectores pueden responder frente a estos resultados que se presentan en los informes, tanto positivos como negativos. ¿Cuáles son las decisiones que ellos toman? Y si yo tengo inversiones activas o posiciones abiertas, como un resultado negativo o un resultado positivo de estos informes me las van a afectar, ¿no? Es sumamente necesario ver esto, ver esto. Y básicamente este informe se publica, ¿sí? Se publica los primeros viernes de cada mes. ¿Listo? ¿Listo? Directamente. Los indicadores económicos y cómo beneficiarse de ellos. ¿Listo? Lo habíamos visto en el módulo 3. ¿Sí? Con los indicadores económicos tú puedes mirar a través del calendario económico. Yo les recomiendo pues Investing, ¿sí? Mirar y programarte con base a las noticias que se vayan presentando, con base directamente a esos factores que se vienen presentando, que se vienen teniendo en cuenta, ¿sí? Cómo los precios van a reaccionar, ¿sí? Y con qué fuerza. Si por ejemplo sale Donald Trump a leer el informe de nóminas de empleo o desempleo, ¿sí? Dependiendo cómo lo quiera transmitir, cómo quiera transmitir el mensaje, o por ejemplo quiere informarnos sobre la productividad del sector agropecuario en Estados Unidos, o quiere hablarnos sobre la productividad del trigo, ¿sí? O las nuevas negociaciones que se estén haciendo con Arabia Saudita o por ejemplo con Alemania o Italia, nosotros tenemos que mirar esa noticia, qué impacto tiene tanto en las divisas, en los commodities, en qué activos en realidad esas noticias nos están afectando o nos pueden beneficiar. Realmente tienen que tener en cuenta todos los indicadores que ya les voy a mencionar, ¿vale? Las noticias mueven el mercado, por supuesto, no se pueden dejar guiar solo por análisis técnico, solo indicadores. Las noticias mueven el mercado, pueden que inclusive las noticias hagan un cambio de tendencia dentro del mercado, porque si ya viene de una tendencia, se comienza a consolidar el precio, ¿sí? De un activo como tal, un activo financiero, lo que hace es que incentive, si es una noticia positiva y la tendencia es bajista, incentive a que haya una valorización en el precio de ese activo, y por ende, si hay buena confianza en el mercado, los inversores comiencen a colocar posiciones a la compra, lo que impulsa ese crecimiento, esa valorización de ese activo y me lleva a tener muy buenos rendimientos. O por el contrario, es una noticia que influye negativamente, me va a generar que se mantenga la tendencia mayor que se viene presentando en ese activo bursátil, en ese activo que se está cotizando, en ese activo en el cual yo estoy invirtiendo. Directamente tenemos que tener en cuenta unos anuncios clave. ¿Cuál es el índice de precios al consumidor? Básicamente que se utiliza para, como medida directamente de tener un control de esa inflación, de ese crecimiento de los precios, que no afecte. ¿Listo? El de confianza, el índice de confianza, que básicamente me permite mirar si una economía está débil o fuerte, si yo puedo contribuir o hacia dónde puedo contribuir con mis inversiones para estabilizar o para beneficiarme de esos movimientos dentro de ese activo. Ese índice de gerentes de compras, que pues, en muchos países se utiliza, y es básicamente mirar esa muestra directamente de cómo, ¿sí? Cómo directamente una economía puede tener una expansión o una contracción. Básicamente el flujo de transacciones, compras que se están generando en un sector económico en particular. Si efectivamente, por ejemplo, yo estoy en el sector de turismo, ¿sí?
y yo veo que hay un buen flujo de compra de tiquetes aéreos, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, efectivamente, yo necesito saber hacia dónde se están yendo, tengo que hacer un filtro y tengo que determinar ese nicho especial que la gente está buscando, ¿sí? En el caso del entretenimiento, del descanso. Y yo puedo invertir en un hotel específico, en el que sea más demandado, o puedo invertir en los activos que se generen en ese país. ¿Listo? Directamente. O puedo invertir en las acciones de ese hotel, o puedo invertir en los títulos de ese, porque básicamente se está captando una masiva compra de servicios, en este caso el sector del turismo. Y esto pasa lo mismo con otros sectores económicos. Así es como funciona. Las ventas al menudeo, esto es principalmente en Estados Unidos, ¿listo? En donde básicamente te permite mirar hacia qué dirección la economía actual, esto es para actual, inmediata, hacia qué dirección de una vez, o sea, es como si ustedes estuvieran haciendo operaciones spot, que sean instantáneas, en qué dirección puede enfocarse la economía con base a estas ventas que se están presentando. Si estas ventas que se están presentando producto de un gasto del consumidor constante, ¿sí? Estos pedidos de bienes duraderos, que básicamente es qué nivel de importaciones tiene un país frente a qué nivel de exportaciones tiene, ¿sí? ¿Cómo es ese equilibrio entre bienes y servicios? Si efectivamente hay un correcto flujo de pagos, si se está pagando y efectuando lo que es, ¿sí? O si por el contrario hay un desequilibrio y por ende se está consumiendo más de lo que se está ingresando, ¿sí? Por ende se está generando, en otras palabras, un mayor gasto, un mayor costo. Gasto no se recupera, lo que tú gastas no se recupera, y directamente el dinero que tú sacas o destinas por costos, si son percibidos hacia una inversión, tarde o temprano los vas a recuperar. Los costos se recuperan, los gastos no. ¿Listo? Esto sirve también para administración financiera, para administración de cualquier actividad que tú hagas. Costos se recuperan, gastos no. Esto es el índice ANGC, ¿sí? Association National of Journals of Buy. Listo, directamente nos mide y es calculado por las 250 empresas en Estados Unidos y nos permite mirar la producción, ¿sí? De pedidos y empleos. Es directamente nos calcula estos datos del sector manufacturero. No es lo mismo que tú estás mirando directamente el índice del Nasdaq, el índice log, ¿sí? El NOXIEC, ¿sí? Que se enfoca principalmente a un sector de las tecnologías. En este caso es un índice que se enfoca en el sector manufacturero, ¿listo? Que hace un reconteo de las 250 empresas para Estados Unidos. Entonces ustedes pueden mirar a ver cómo está la producción del sector manufacturero en Estados Unidos y poder invertir en él, si tiene un buen crecimiento, una buena participación porcentual o no lo tiene. ¿Sí? Índice de precios al productor, una cosa es el índice de precios al consumidor y tema muy distinto, índice de precios al consumidor, ¿sí? Productor versus consumidor, consumidor versus productor, que básicamente mide la frecuencia de los cambios promedio, ¿sí? La frecuencia de los cambios promedio en los precios de venta, ¿listo? Pues principalmente los productos nacionales en el sector manufacturero, en el sector minero, energético, desde el sector de los servicios y el sector agrícola, ¿listo? Entonces te puede decir cuál es el promedio de los últimos 6 meses, el promedio de precios de los últimos 5 años, de los últimos 5 días, así como tú lo desees calcular y bueno, e interpretarlo, para pues así poder tomar también decisiones en un grupo más focalizado y centrado, no solo en inversiones individuales en un sector específico, listo, sino yo ya mucho más una relación colectiva. El famoso Tankan. Si tú vas a invertir en Japón, directamente necesitas medir y tener en cuenta este índice, que básicamente te permite, a través de una encuesta empresarial que se realiza trimestralmente por una de las entidades financieras más representativas en Japón, cómo está la economía. Si efectivamente tiene muy buenos resultados, se mantiene la confianza en el mercado, puedes seguir invirtiendo en índices bursátiles, puedes también seguir directamente manteniendo tus posiciones en Japón. Si directamente la economía japonesa pierde su valor, se ve representada en términos negativos en el Tankan, ¿sí? Y también hay una desvalorización de su moneda, del yen japonés. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes comenzar a importar
porque pues básicamente dependiendo en el país que estés, tu moneda está generando valor. ¿Listo? Entonces pues te va a salir mucho más barato. Y obviamente cuando exportes lo que ellos importan, tus productos que te estarían comprando a ti, pues estaría recibiendo más dinero también por ello. ¿Listo? Es un juego básicamente entre quién tiene mayor valor en su economía y quién capitaliza más a través de un intercambio de productos y servicios. ¿Listo? Recuerden que el trading es un comercio que últimamente pues se ha digitalizado, ¿sí? Para ofrecernos variabilidad de inversiones en diferentes activos bursátiles. Así es como funcionaría. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Tenemos las comunicaciones de prensa. Según los comunicados que salgan, los reportes que pueden salir durante un día específico o en horas en específicas, en la mañana, en la tarde, dependiendo cuando se dé la noticia, nos puede afectar a nosotros tanto de forma positiva como negativa, dependiendo cómo nosotros lo tomemos y según los activos en los cuales tengamos inversiones. Comunicados económicos, como por ejemplo, tú puedes presentarlos de forma proactiva o reactiva, que te ayudan a determinar tu tipo de trading. Es un tipo de trading proactivo. Un tipo de trading proactivo es básicamente donde tú básicamente tomas esa noticia antes de que o sea, tomas esa noticia, la contemplas, sabes que se va a publicar, ¿sí? Tú puedes ir al calendario económico, por ejemplo, de Investing, sabes que van a haber unas noticias, ahí te aparecen que colocas tu hora local, dependiendo del país donde estés, y te aparecen que más adelante van a haber X o Y noticias, 2 noticias de petróleo, 3 noticias de la libra esterlina, 4 noticias del franco suizo, publicación de nóminas no agrícolas, informes de desempleo, informes de deuda, emisión de títulos de valor, bonos de deuda a 3 años, informe de contratos del petróleo, ¿sí? Entonces tú vas a ver las noticias y en la hora que se van a dar y en cuánto tiempo falta para que se den. Entonces tú llegas y analizas y dices, yo veo efectivamente que el desempleo en Estados Unidos producto de la pandemia ha sido muy alto, ¿sí? Y va a seguir creciendo porque no hay vacuna y hay rebrotes y Donald Trump decidió cerrar fronteras y cerró la mayoría de empresas. Digo, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Puede que tú digas, listo, puede que la situación continúe así, entonces va a generarse en escenarios negativos para la economía de Estados Unidos, entonces yo voy a invertir con base a esa idea. Cosa muy distinta el trading reactivo, que ya se dio la noticia, tú llegas y analizas antes, puedes tener un trading proactivo, entonces dices, bueno, puede que así se comporte la economía y entras, o puedes decir, puede que así se comporte la economía con base a lo que se está viviendo, pero esperemos a ver qué dice Donald Trump, porque puede que Donald Trump llegue y diga, no, no importa, yo soy capitalista, quiero producir más, así que no importa, vamos a controlar esto, pero todas las fábricas me hacen el favor y me abren, ¿sí? Vamos a generar producción. Entonces, ¿qué pasa? Tú apenas escuchas esa noticia, automáticamente los mercados responden, se mueven instantáneamente, de una vez. Entonces tú entras a favor de ese movimiento, tú no esperas a que la noticia, a entrar antes de que la noticia se dé, tú entras apenas se dio la noticia, ¿listo? O sea, después de que se da la noticia, tú automáticamente eliminas esa necesidad de adivinar, esa necesidad de especular, de una vez entras a favor de la tendencia. Entonces, yo recomiendo usar los dos. Uno cuando ya has hecho un análisis exhaustivo y previo de cómo está la economía a nivel macro y micro, macroeconómica y microeconómicamente hablando, cómo ha sido tu comportamiento histórico o cómo ha sido el comportamiento histórico de ese activo en el cual estás cotizando y cómo es la situación actual. Ahí tú puedes tomar un trading proactivo. De lo contrario, haz un análisis y espera la noticia y ya con tu experiencia vas a saber hacia dónde o qué dirección va a tomar el mercado para poder ingresar. Listo, recuerden, esto es algo importante para que lo tengan en cuenta para los que hacen directamente trading en acciones en Estados Unidos o los que tienen sus inversiones en comisionistas en el exterior, en Estados Unidos. Tienen que tener en cuenta que hay una relación directa. En si hay empleo, hay consumo. Y por ende, si hay consumo, ¿por qué si hay empleo? Porque obviamente tú estás generando productividad, además encima estás percibiendo unos salarios que se te van a ver representados por ingresos. A medida que tú tienes esos ingresos percibidos, tú vas a incrementar tu consumo, vas a poder alimentarte mejor, vas a poder comprar cursos educativos, vas a poder viajar, vas a poder comprar cosas de ocio, ¿sí? Directamente para tu hobby, lo que tú quieras, pues vas a poder consumirlo. Por ende, hay un incentivo en el crecimiento, tu crecimiento personal, el crecimiento de la persona, de ese emisor,
de ese producto, de ese servicio, de ese fabricante y por lo tal un crecimiento de la economía. Entonces es sencillo, si tú quieres invertir en Estados Unidos a través de la creación de empleos no agrícolas, NFPL, cuando ves ese informe, las nóminas no agrícolas, y tú ves que hay un buen rendimiento de la economía, sencillo, invierte porque hay una buena valorización de los activos que se cotizan en Estados Unidos, que son de Estados Unidos. Una cosa muy distinta son los activos que se cotizan directamente en la Bolsa de Valores de Nueva York. Otra cosa muy distinta son los activos de Estados Unidos, ¿listo? Que pues directamente se valorizarían, son los que son propios de Estados Unidos, ¿vale? Caso contrario, pues cuando caen todas estas variables, no hay empleo, no hay ingresos, por un el consumo se desincentiva, no hay la suficiente demanda de productos y servicios, se deja de producir, por eso hay un decrecimiento, es una pérdida de la economía, ¿vale? Bancos centrales y política monetaria, cómo es el tipo de cambio de cada país, ya lo hemos visto en otros videos, en otras clases. ¿Qué factores yo tengo que tener en cuenta a la hora de tomar estas decisiones? ¿Sí? Prácticamente qué valor está teniendo actualmente la moneda a la cual yo voy a cotizar o voy a depositar o voy a habilitar una cuenta o voy a habilitar una inversión frente a mi moneda local, o si es la misma, cómo se puede comportar, qué perspectivas tiene el gobierno o el Estado directamente frente a escenarios tanto positivos o negativos que se puedan presentar más adelante, qué medidas pueden tomar. ¿Listo? Y bien, eso es todo. Si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete a mi canal, compártelo, comenta qué fue lo que más te gustó, qué más temas te gustaría aprender en este canal. Recuerda que estamos aquí para compartir el conocimiento y en este sentido compártelo con más personas. Compártelo para que más personas puedan aprender así como tú lo estás haciendo de la mejor manera. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.